llamo Emilio García Mobronte, soy uno de los profes de Dermadamir y brevemente en los próximos minutos vamos a explicar las toxicodermias. Las toxicodermias se tratan de un conjunto de enfermedades dermatológicas que aparecen de forma secundaria a la toma de un medicamento. Entonces, la piel es muy variada y por lo tanto hay muchos cuadros que pueden aparecer precipitados por un medicamento. Por ejemplo, ya vimos en el tema 3 de dermatosis eritematoescamativas que el líquen plano podría aparecer secundario a un medicamento, o el pemphigoide ampolloso secundario a las criptinas. Cuando hablamos de toxicodermias, verdaderamente nos estamos haciendo referencia a un conjunto de enfermedades que específicamente aparecen secundarios por medicamentos. En este caso, fundamentalmente, vamos a empezar con el eritema multiforme. El eritema multiforme se trata de una enfermedad dermatológica, a la que ahora veremos las fotos, en las que se caracteriza por la aparición de pápulas o de placas eritematodematosas, es decir, no de escama. Lo característico del eritema multiforme es que se caracterice por presentar una forma en diana o en ojo de buey. Tiene un centro en el cual se produce mayor lesión epidérmica, es decir, que tienen un tinte más purpúrico, grisáceo, como consecuencia de la necrosis, incluso epidérmica en esa zona. Se puede hacer una erosión, incluso una ampolla. Después tiene un halo blanquecino que lo rodea y luego finalmente un halo eritematoso a nivel periférico. Y esto le da una forma de ojo de buey, porque tiene tres circunferencias muy bien diferenciadas. El eritema multiforme, lo característico es que las lesiones suelen aparecer a nivel de las regiones sacrales, de tal manera que por lo tanto aparecen a nivel de las manos y de los pies. Según el paciente tenga o no afectación mucosa, diferenciaremos dos grandes grupos de eritema multiforme. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque me determina la probabilidad de que el cuadro sea o no de origen medicamentoso. Así, si el paciente no tiene afectación mucosa, estaremos hablando de un eritema multiforme minor. El eritema multiforme minor tampoco tiene fiebre, ¿vale? Y casi siempre, prácticamente el 100% de los casos, es secundario a una reactivación por el virus herpes simple. Y es lo que suele pasar. Esta es la historia natural y por eso aparece más frecuentemente en la primavera. Pues suele ser un paciente con un antecedente de una infección por herpes simple orolabial recidivante, le da la exposición solar y a la semana o a las 3 semanas, sorpresa, periodo de latencia de todas las cosas para inmunes, se produce la aparición del eritema multiforme. Es decir, el eritema multiforme como tal no es una infección vírica, pero sí aparece desencadenado por una infección vírica. El tratamiento, como es leve, corticoides tópicos. Ojo, porque lo que define que sea un minor es que no tenga afectación mucosa o fiebre. Es decir, yo puedo tener un minor por poder con una afectación muy extensa de la piel, pero aún así seguiría siendo un minor. Y cuando tiene afectación de las mucosas, que generalmente va asociado a tener afectación del estado general, hablaríamos de un eritema multiforme mayor. El mayor ya aparece más variado. ¿Por qué? Porque su etiología puede ser en el 50% por virus herpes simple, en el 40% de forma parainmune por infecciones por otros microorganismos, que serían fundamentalmente Mycoplasma pneumoniae y otros, y solo en el 10% es de origen medicamentoso. Entonces, conclusión, la mayor parte de los eritemas multiformes no son medicamentosos, y os preguntaréis en casa, ¿y por qué narices lo vemos en el tema de toxicodermias? Porque ahora vamos a hablar del síndrome de Stevens-Johnson, que son primos lejanos, pero que no son estrictamente eritema multiforme. El EM mayor se trata con corticoides sistémicos. Y aquí vemos una lesión tremendamente característica del eritema multiforme. Como veis, las placas, pápulas eritematodematosas bien definidas, con esta morfología dianiforme tan solamente característica. Vamos, esta foto es del libro, ¿vale? Y luego después pasaríamos a hablar del síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, en este caso sí que es un cuadro, el eritema multiforme no te mata, pero el síndrome de Stevens-Johnson ya sí que te puede llevar al otro barrio. ¿Por qué se comparan? Porque se arrastró un error de la literatura, sobre todo en los años 70-80, de utilizar indistintamente estos términos, pero ahora vamos a ver que no tienen nada que ver. El síndrome de Stevens-Johnson se caracteriza por presentar dianas atípicas. En este caso, como es un cuadro mucho más grave, no da tiempo a que se produzca la formación completa de la lesión.
de tal manera que tiene lesiones no palpables, alguna palpable hay, pero sobre todo predominan las no palpables, a diferencia de la eritemia multiforme, que son palpables porque es benigno, no le da tiempo a hacerlo. Y además suelen estar rodeadas por un halo así un poco tontorrón, pero desde luego que no son el bien definido con dos circunferencias periféricas, que es el que encontramos en el eritemia multiforme. Evidentemente, todos los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson-Neck pues están mal, porque es una emergencia, ¿vale? De hecho tiene una mortalidad bastante alta, pueden tener fiebre y afectación del estado general. Como cualquier tipo de toxicodermia, el periodo de latencia está comprendido entre 1 y 3 semanas después de la exposición al medicamento. Evidentemente, si se vuelve a reexponer, como hay linfocitos en memoria, el periodo de latencia se acortará y el cuadro aparecerá antes y será más grave. ¿Qué vemos a nivel de la exploración física de los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson-Neck? Lo que vamos a ver es afectación de mucosas, suelen presentar conjuntivitis, suelen presentar estomatitis, ojo porque también pueden tener afectación de los genitales, y sobre todo lo que vamos a encontrar es un signo de Nikolsky. ¿Por qué? Porque como hay tanto daño en la piel, se me necrosa, hay una necrosis transepidérmica y por lo tanto cuando ejerzo una presión tangencial sobre una piel aparentemente sana, me aparecerá el desprendimiento epidérmico. ¿Por qué digo lo de piel aparentemente sana? Porque, hombre, por ejemplo, imaginaos que de repente hacéis dominadas, ¿vale? Pues es lógico que a lo mejor se os puede hacer una ampolla. Pues hombre, si os frotáis la ampolla se os va a romper, pero eso no quiere decir que sea un signo de Nikolsky, tiene que ser sobre piel aparentemente sana. ¿En qué se diferencia del síndrome de Stevens-Johnson-Neck? Ojo, porque aquí se ha caído un distractor que la podemos fastidiar en el MIR. Se diferencian por el porcentaje de desprendimiento cutáneo, no por el porcentaje de superficie corporal afectada del exantema. De tal manera que si es inferior al 10%, hablamos de síndrome de Stevens-Johnson, si es más del 30%, hablamos de necrólisis epidérmica tóxica, y lo que yo me quedaba con la duda cuando llegaba a mi casa, cuando estaba en nuestro lugar. Y entre el 10 y 30%, esto no tiene nombre específico y se llama síndrome de solapamiento Stevens-Johnson-Neck. ¿Me tengo que saber los fármacos que lo hacen? Pues tenéis cosas más importantes que estudiaros en la vida. Todas las cosas pueden hacer síndrome de Stevens-Johnson-Neck. Sobre todo las cosas que producen muchas toxicodermias son el alopurinol y los antiepilépticos aromáticos. Y tratamiento, aquí es la retirada del fármaco y me planteo, aunque no hay mucha evidencia científica porque es una enfermedad muy difícil de hacer ensayos clínicos, ciclosporina o etanercept. Como veis, se parece, pero no tiene mucho que ver con el eritema multiforme. De hecho, estos suelen ser medicamentosos, mientras que el eritema multiforme no. Y luego simplemente quiero destacar que hay una variante muy rara de síndrome de Stevens-Johnson-Neck que puede aparecer asociado a infección por Mycoplasma pneumoniae y otra que aparece en el lupus eritematoso subagudo, que se conoce como síndrome de Rowell. Es una NET que aparece en un paciente con lupus, por el propio lupus, ¿vale? Rowell, R-O-W-E-L-L. Fotos de necrólisis epidérmica tóxica. Esto es horrible. De hecho, la necrosis transepidérmica, cuando se ve en la exploración dermatológica, es muy llamativa. Veis que tiene esta piel de color grisáceo y además que la piel tiende como a enrollarse sobre sí misma. Por eso se dice que tiene piel en aspecto en papel de fumar. Y luego vemos el mermellón de los labios, como tiene las costras semáticas. Síndrome de Stevens-Johnson, veis muy bien, estas máculas no se parecen tanto a la de la hereditaria multiforme, que están bien formadas. Estas son un poco así borrosas. Y luego ya finalmente la última toxicodermia sería el síndrome DRESS, ¿vale? El Drug Rash with Eosinophilia Systemic Symptoms. Esta se trata de una toxicodermia un poco curiosa, porque tiene un periodo de latencia muy prolongado. Está entre las 2 semanas y los 2 meses. Es lo que se conoce como la regla del 2, ¿vale? 2 semanas y 2 meses. En este caso de etiología, pues pueden ser varios medicamentos, pero sí que es cierto que hay dos que suelen brillar por excelencia, que son el alopurinol y la lamotrigina, que yo me acordaba con el nombre lamorrasina. De hecho, los neurólogos siempre le dicen a los pacientes que a la mínima que les salga lo de la piel cuando les ponen lamotrigina, que vayan a urgencias, no vaya a ser esto. Clínica, pues a nivel desde el punto de vista cutáneo, el DRESS es bastante curioso, porque
Primero, suele ser una toxicodermia morbilliforme, es decir, maculopapular con tendencia a la confluencia, que afecta a más del 50% de la superficie corporal, como algo característico, y que además dura bastante, ¿vale? Dura más de 5 o de 7 días. Tercero, que suele tener una cierta tonalidad purpúrica, y que cuarto, puede presentar la existencia de pústulas. A nivel cutáneo no es muy llamativo como tal de especificidad. Lo que llama la atención es lo que va asociado a las manifestaciones cutáneas, que son, como tiene mucha actividad inflamatoria esta toxicodermia, tiene edema facial, que no es angioedema, porque aquí no está desestructurada su fisionomía facial, ¿vale? No le compromete la vía aérea, simplemente tiene la cara un poquito más hinchada. Lo veis porque están desdibujados en los surcos nasogenianos. A veces a la gente hay que preguntárselo, oye, ¿tú te ves la cara más hinchada? Porque hay gente que fisiológicamente tiene la cara más ancha. Y luego, sobre todo, es la afectación visceral directa, ¿vale? ¿Por qué? Porque suele tener, sobre todo, afectación hepática y renal. Si yo le hago sangre periférica, lo que puede ver son linfocitos atípicos, que es característico por la activación que tiene en cuenta la fisiopatología del síndrome, y luego generalmente suele tener eosinofilia, de ahí su nombre. Pero ojo, porque la ausencia de eosinofilia no permite descartar el diagnóstico, aunque ya me parecería muy raro que en el MIR os preguntaran un DES sin eosinofilia. El DES fue preguntado en 2019 y 2020, en el que bueno, pues se preguntara a este señor, pues tenía crisis epilépticas con antepilépticos aromáticos, ¿vale? Falta de respuesta, encima se le pone la motrigina y entonces se empieza con edema facial, que posteriormente una toxicodermia maculopapular, tiene poliadenopatías y fiebre, veis que tiene elevación del perfil citolítico y una eosinofilia de 1200, pues evidentemente es un síndrome de Hesse-Blígaro. Y con esto ya habréis terminado todo lo que tenéis que saber para el tema 16 y ánimo con el estudio, que os queda menos.